Hay muchas preguntas para hacer sobre el estrés, pero en realidad vamos a tratar de resumirlo en los minutos que tenemos. Mucha gente piensa que el estrés es una patología muy moderna, es decir, que la civilización ha hecho que hoy haya cada vez más personas con estrés. Yo diría que ahí ya partimos de un primer error, de un mito, porque en realidad el estrés está desde que el hombre está sobre la tierra. Pensemos solamente en aquella persona que vivía con su familia en las cavernas hace miles o cientos de años y que sentía el olor de un oso alrededor de su cueva, con lo cual evidentemente estaba en peligro su vida, y esa persona seguramente ha estado estresada. Hoy lo que normalmente nosotros conocemos como estrés es más bien el estrés crónico, es decir, aquella vida totalmente agitada, donde nos levantamos y mientras nos ponemos la camisa y la corbata estamos tomando el café y a la vez leyendo el diario. Cuando llegamos a nuestro trabajo llegamos con atraso, cuando llegamos ya tenemos 4 o 5 personas que nos están esperando, nuestra secretaria que viene y nos dice, mire, tiene que hacer esta tarea, y nos da como 5 o 6 tareas para hacer y no vemos cuál es el tiempo porque se nos escapa la situación. Y esa situación hace evidentemente que nosotros empecemos a tener síntomas porque percibimos que el día no nos va a cerrar, no nos va a dar el tiempo para hacer todo, esa exigencia que a veces vamos todos hacia ese lugar, pero no sabemos realmente hacia dónde vamos y por qué vamos, y a lo mejor terminamos con alguna enfermedad como una ACV. Por supuesto que generalmente no se lo diagnostica como que previo al ACV hubo un estrés. Lo primero que normalmente yo diría, vamos a definir lo que significa la palabra estrés, y en la segunda placa, si el señor director nos acompaña, tenemos más o menos una definición de todas las que hay sobre estrés. Esta es una de las que más me gusta a mí. Dice, se entiende por estrés aquella situación en la cual las demandas externas o sociales o internas psicológicas superan nuestra capacidad de respuesta. Yo voy a hacer como una especie de simulacro de que en realidad son las demandas por un lado, es como una especie de un ejército que viene arrasando con todo lo que encuentra, y nuestra capacidad de respuesta está enfrente. Si esta capacidad de respuesta es más chica que la demanda, generalmente vamos a sufrir de estrés. ¿Cuáles son las causas sociales o externas? Nuestro jefe, la pareja, la familia, el vecindario, el trabajo, los rendimientos que tengo que tener en la fábrica donde trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las demandas internas psicológicas? Generalmente son las autodemandas, es decir, forma parte más de uno, la autoexigencia que yo tengo para llegar a determinada meta, los miedos, las necesidades que uno tiene, las frustraciones que uno tiene. Todas esas situaciones hacen que nosotros realmente nos estresemos. Y en general tenemos un montón de síntomas que vamos a ver solamente algunos en la siguiente diapositiva, en la siguiente placa. Acá dice el estrés y las enfermedades relacionadas. Normalmente cuando nosotros tenemos estrés, tenemos algunos síntomas que nos pueden identificar, como por ejemplo, difícilmente el paciente con estrés duerme y descanse bien, generalmente se encuentra tenso desde el punto de vista muscular, fatigado, con pérdida de control, con fatiga, con pérdida en la concentración, y en términos generales tiene muchos síntomas en distintos tipos de órganos o de sistemas, lo cual hace muchas veces que consulte a lo mejor primero a un cardiólogo, a un neurólogo, a un gastroenterólogo, etc. Ahora, para que veamos cómo afecta cada uno de estos sistemas, solamente lo vamos a nombrar. Por ejemplo, el sistema cardiovascular, cómo el estrés, que está totalmente pegado con el sistema cardiovascular, ¿cómo puede afectar? Por ejemplo, el estrés nos aumenta el colesterol. Al aumentar el colesterol, las arterias se pueden tapar, podemos sufrir de angina de pecho, podemos sufrir de accidentes cerebrovasculares, podemos sufrir de infartos agudos de miocardio, nuestra tensión se nos aumenta, sube. Nosotros sabemos en general que cuando uno se pone un poco más estresado, la tensión sube, con todo lo que eso puede traer acarreado como enfermedad, solamente por nombrar algunas. En el sistema digestivo es muy común que todos sepamos también que cuando nos estresamos y nos ponemos más nerviosos, tenemos ese famoso nudo en el estómago, que en realidad lo que es un músculo del estómago que se llama píloro, que se cierra y hace que nosotros no tengamos apetito o que nuestro estómago se achique, con lo cual empieza a segregar más ácido clorhídrico y esto nos genera gastritis o úlceras. Con respecto al aparato respiratorio, es común que personas que tengan cierta predisposición, por ejemplo, los asmáticos, es más probable que tengan crisis de asma cuando están estresados. El sistema inmunológico, la relación es directa, es decir, a medida que aumenta mi nivel de ansiedad y de estrés, mi sistema inmunológico disminuye. ¿Por qué?
porque se segrega una sustancia que se llama cortisol, segregada por una glándula suprarrenal que está arriba del riñón, que normalmente esa sustancia al subir disminuye nuestra capacidad de defensa cuando estamos ansiosos. Por eso aparece mucho gingivitis, laringitis, faringitis, neumonitis, etcétera, etcétera. El músculo normalmente se ve afectado por una cuestión de pérdida de magnesio y el sistema sexual también se ve afectado. Es decir, en el hombre y en la mujer disminuyen su apetito sexual. Convengamos que es fácil o darnos cuenta, decir o pensar que una persona que tiene mucha ansiedad o sufre de estrés, lo que menos va a tener ganas es de tener una relación sexual. Normalmente las mujeres pueden tener amenorrea, alteración en sus ciclos, los hombres pueden tener disminución de su sistema hormonal, es decir, disminución de testosterona, normalmente pueden tener impotencia e inclusive algunos pueden tener una infertilidad transitoria. Es decir, que como vemos el estrés toca a gran parte, yo diría casi todo el organismo, repercutiendo en distintos sistemas como vemos acá. Y con respecto a la otra diapositiva, que es la última placa que vamos a ver, es una placa que es más bien de índole filosófica, porque en realidad el tratamiento que se puede hacer para una situación de estrés es variado. El tratamiento médico es uno, es decir, uno puede utilizar ansiolíticos, tranquilizantes, etcétera, etcétera, pero no es solamente que con un tranquilizante o un ansiolítico yo voy a solucionar el problema de estrés de un paciente. Lo puedo acompañar a un psicólogo o a una psicóloga, pero muchas veces no con eso termina siendo suficiente. Lo puedo acompañar con actividad física, lo puedo acompañar con una buena nutrición, lo puedo acompañar con meditación, con yoga. Es decir, como ven, hay múltiples formas de ayudar a una persona que esté estresada. Por supuesto que hay algo fundamental que yo considero que es el cambio filosófico en los valores de la vida. Es decir, nosotros estamos en donde realmente queremos estar. No podemos cambiar el mundo, pero sí el precio que pagamos por afrontarlo. Cuando nosotros decimos no podemos cambiar el mundo, fíjense que el detalle del artículo es no podemos cambiar el mundo, pero sí mi mundo. Yo puedo cambiar mi mundo únicamente. Ni siquiera muchas veces puedo cambiar el mundo del entorno. Entonces nosotros donde debemos de trabajar es sobre nuestro propio mundo. Si nosotros cambiamos, es evidente que va a cambiar muchas de las situaciones que nos repercuten en nuestro cuerpo, generando un montón de enfermedades. Por último, voy a nombrar a un psicólogo del siglo pasado que se llamaba Viktor Frankl, que él era un existencialista, una persona que estuvo detenida en los campos de concentración nazi, y que él decía: a la gente usted le puede quitar todo en la vida, menos la capacidad de elegir. Inclusive uno, hasta el último minuto antes de morir, yendo hacia la cámara de gas, uno puede elegir morir con dignidad o sin dignidad. Es decir, que nosotros siempre tenemos la capacidad de elegir si estamos cómodos donde estamos y si seguimos estando, cuál es el precio que vamos a pagar por seguir en ese mismo lugar.